Tabula rasa, me dice Ana Lucía, por supuesto. ¿Mm? O sea, ahí está la famosa tabula rasa, ¿no? O sea, cuando nacemos la mente está en blanco. ¿Y de dónde provienen de todas esas ideas que tenemos en la mente? De la experiencia. Listo, ya está. Esa es la base. La base de todas las ideas es la experiencia. Por lo tanto, John lo que está diciendo es que si no hay experiencia, no hay ideas. Las ideas son conocimientos. He ahí el fundamento de todo nuestro conocimiento. ¿Ya ves? Entonces la experiencia genera el conocimiento. La experiencia, esta era experiencia, es la causa por la cual tenemos conocimiento. ¿Eh? Causa, efecto. ¿Qué más? Las observaciones que hacemos acerca de los objetos sensibles, externos, o acerca de las operaciones internas de nuestra mente y sobre las cuales reflexionamos nosotros mismos, es lo que provee a nuestro entendimiento de todos los materiales del pensar. O sea que nosotros pensamos, ¿por qué? Porque en nuestra mente hay imágenes de las cosas que hemos observado, ¿no? Como o sea los objetos sensibles, tal vez una flor, una casa, un automóvil, ¿ve? Objetos sensibles externos. Esa es una razón. Y también en nuestro pensamiento, en nuestro entendimiento, ¿qué hay? ¿Qué hay? Hay operaciones internas. Operaciones internas de nuestra propia mente. Por ejemplo, cuando decimos 3 más 7, hay una operación mental y de ahí llegamos al resultado. Pues. Eso también es una experiencia. Dice, estas son las dos fuentes del conocimiento, de donde surgen todas las ideas que tenemos o que podamos tener. Listo. Está fácil en la lectura, ¿verdad? Está sencilla, es bien enfático, ¿no? John Locke, ¿no? Da gusto leer. Sí, en verdad da gusto leer por la forma como escribe. Es un poco retórico también. Además, lo que dice es sobre algo que podemos entender, creo, inmediatamente. Entonces, vamos a responder esta pregunta. Si empezamos a investigar careciendo de ideas, entonces, si empezamos a investigar careciendo de ideas, entonces, tendríamos que recurrir a ideas innatas, no porque está diciendo el autor que nacemos en blanco. Entonces, la experiencia nos proporcionaría las ideas, hasta ahí sería correcto, ¿sí o no? ¿Habrían principios absolutos en la mente? Si hay principios absolutos en la mente, quiere decir que la mente tendría ideas antes del nacimiento, entonces sería falso. Entonces, tal vez está entre la B y la D. Hasta el momento sería la B. A ver, veamos qué dice la D. ¿Estaríamos en una permanente ignorancia? Si empezamos a investigar careciendo de ideas, estamos en una permanente ignorancia. ¿Permanente? No, la ignorancia sería momentánea, porque en base a la experiencia se podría superar esa ignorancia. Ya, muy bien, entonces la respuesta es la B, ¿no? Claro, es B, sí. Pregunta número 2. Ya, es una pregunta que no se refiere al texto. El texto era solamente para responder una pregunta. Pregunta 2. Constituye el inicio del idealismo clásico alemán, que más adelante lo toma Hegel. ¿Quién fue el que dio inicio al idealismo alemán? O sea, tiene que ser un filósofo alemán, pues. Profe, entonces fácil, no es Descartes, profe, porque Descartes es francés, obvio. Profe, tampoco John Locke, pues, porque John Locke es inglés. Entonces, ¿quién dio inicio al idealismo clásico alemán? Profe, idealismo. Ah, ¿puede ser Hume? No, no puede ser Hume porque él es empirista.
Un empirista está más relacionado al materialismo. El materialismo es lo opuesto al idealismo. La respuesta es Immanuel Kant, el gran filósofo. A ver, lee, solito, solita. Tres. Ya lee. 10 segundos, por favor. Ya, ¿qué tal? ¿Qué fue? A ver, dice lo siguiente. Werner Heisenberg nació en Alemania en 1901. Obtuvo el Premio Nobel de Física en 1932. Ah, jovencito, 31 años y Premio Nobel de Física. Por la creación de la mecánica cuántica matricial, una formulación que cambió el enfoque hacia la física cuántica y formuló el principio de incertidumbre. Entre sus obras escritas tiene Física y Filosofía, la cual es leída por un alumno de filosofía, quien entiende que dudar es parte del método. Aquí está la base, ¿no? Dudar, dice que es la parte del método de investigación, con lo cual, según el estudiante, coincidiría con el método postulado por el gran filósofo que decía, pienso, luego existo. Entonces estamos hablando de quién, de un francés, el creador de la geometría analítica. Era también matemático, ¿no? Obviamente que Kant no puede ser porque él es alemán y John Locke te dije que es inglés. La respuesta es René Descartes. Muy bien, muy bien.
Pregunta número 4. Para Descartes, en francés se dice Descartes, ¿ya? Nosotros decimos Descartes, pero en francés se dice Descartes. El argumento que nunca entra en duda es. Descartes decía que debemos dudar de todo. Y en la vida al menos una vez, debemos dudar de todo. ¿Para qué? Para encontrar la certeza. Porque la duda nos permite esclarecer lo ambiguo. Entonces, para Descartes el argumento que nunca entra en duda es que, o sea, Descartes dice debemos dudar de todo, pero hay algo que nunca debemos dudar. ¿Cuál es la respuesta? Debemos dudar de todo, pero hay algo de lo que no se debe dudar. ¿Cuál es la respuesta? No sé si lamentablemente o está bien. Descartes nunca dudó de Dios. Claro. Profesor, ¿y de la matemática? Descartes también duda de la matemática porque dice tal vez hay un genio maligno que me hace decir que 4 más 3 es 7 cuando en realidad no es 7, ¿no? Además, cuando algunas veces hemos estado operando matemáticamente nos hemos equivocado, dice. ¿Cómo vamos a estar seguros que realmente la matemática es totalmente exacta? También dudó en alguna ocasión sobre las matemáticas. Claro, pero Descartes también considera que la matemática es la ciencia modelo porque la matemática es una ciencia exacta. Por ejemplo, la historia no podría ser una ciencia modelo porque la historia no es tan exacta. Las narraciones sobre los hechos no siempre son de la misma manera. No siempre coinciden los autores. Ya. Bien, continuamos. Pregunta número 5. Con relación al planteamiento filosófico de Hume, de David Hume, determine la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Sostuvo que las ideas son imágenes debilitadas de las impresiones, eso es verdadero, ¿no? Porque según Hume, una idea siempre es producto de una impresión. Y vamos a tomar esta palabra impresión como del verbo imprimir, imprimir, como de la imprenta. O sea, la máquina deja la huella, la mancha sobre el papel. El papel entonces queda pues así, ¿no? Como cuando se elabora el libro. La imprenta sella así y el papel queda así grabado, ¿no? La huella. Entonces, ¿qué dice Hume? Hume dice que nuestra mente es así. Nuestra mente es así como un papel, como este papel así blanco, blanco. ¿Sí? O sea que coincide con la tesis de John Locke. Es en blanco. Y son las impresiones aquellas que generan ideas. Impresión para Hume es igual a decir una experiencia. Con otras palabras simples, lo que está diciendo Hume es que si nuestra mente está en blanco, las cosas, por ejemplo, observamos a una casa, la imagen de la casa es como que si se plasmara, quedara ahí como huella sobre nuestra mente, ¿no? Si aparece, por ejemplo, una jirafa, el niño por primera vez observa una jirafa,
Entonces la imagen de la jirafa va acercándose así, quedó así como una huella. Entonces esas huellas, ¿qué vienen a hacer? Las huellas vienen a ser las ideas. Entonces no hay idea sin la impresión, porque eso que llega se llama impresión. La mente no tiene ideas, la mente es en blanco. Si no hay impresión, no hay idea. ¿Ya? Si no hay impresión, no hay idea. Ahora, una idea es un poco débil en comparación con la impresión. ¿Por qué es débil? Porque la idea simplemente es el recuerdo de la impresión, el recuerdo. Una cosa es que, por ejemplo, a ver quién está aquí, David Josías, ¿no? Si David Josías, él recibe un día una cachetada por parte de Edith Jacqueline. Cuando recibe la cachetada así, esa es la impresión. Si luego de una semana Clemente ha sobrevivido, recuerda la cachetada de Edith, pues tiene la idea. Cuando recuerda, está como reviviendo la situación, pero no es tan doloroso como cuando recibió el golpe, ¿verdad? No es tan doloroso. O sea que sí, tú puedes decir, no, sí, me dolió. Nunca antes me habían aplicado una cachetada tan fuerte que vi estrellitas. Vi por todas partes estrellitas. Puede tener una idea así, pero otra cosa es cuando él está recibiendo la cachetada. Entonces, ese recibir la cachetada sería como la impresión. Y el recordar la experiencia vendría a ser la idea. Así sostiene Hume. ¿Estamos? ¿Estamos, mi estimado David? Ese David ha recibido ya su cachetadón por parte de Edith. Edith que ya, no sé si Edith ya almorzó, tal vez está con toda la fuerza ya, que está con todas las energías luego de su almuerzo. Edith no dice nada, ella está en silencio, ¿eh? Está muy concentrada en su aspecto académico, o está muy concentrada en su almuerzo, no lo sé. Siguiente. Si todavía lo confirma que está almorzando. Debe estar usted almorzando las preguntas, no la comida. Dice, consideró que las ideas de causa y sustancia son absurdas. ¿Mm? Son absurdas. Claro, esto es verdadero. Porque Hume es un crítico de la causalidad. Profesor, ¿qué significa que sea crítico? Que él rechaza esas ideas de causalidad. Por ejemplo, si dejamos caer este papel, ¿no? Así, si dejo caer, diríamos, bueno, el papel se cayó porque lo solté, ¿no? O sea, se diría, no, bueno, se cayó porque el profe lo soltó, ¿ve? O sea que la causa es el hecho de haber soltado. Pero alguien puede decir, no, yo no creo eso. Yo creo que es la gravedad, porque si lo suelta y no hay gravedad, no cae, ¿ve? Ah, interesante, ¿no? Pero el otro puede decir, sí, pero si no lo soltaba, por más que sigue existiendo la gravedad, no caía, ¿ve? Y otro puede decir, no, yo creo que ha caído, ¿por qué? Porque existe pues ese papel, porque si no existe, ¿cómo va a caer? Entonces la razón por la cual cae es porque existe. Y otro que aparecería ahí en la discusión diría, no, yo no creo ninguno de lo que ustedes dicen. Yo creo que ha caído porque yo lo he visto. Porque si no lo veía, ¿cómo voy a saber que ha caído? Entonces, ¿cuál es la causa verdadera, pues? ¿Cuál es la causa verdadera? Tal vez sea el hecho de que existe el árbol, porque del árbol se ha sacado la madera, ¿no? Y de la madera se ha hecho el papel.
pero tampoco no sea, tal vez no es el árbol, sino es la semilla. Pero la semilla nace del árbol, aparece del árbol. Total, ¿cuál es? Y a veces te das cuenta que es un problema. Por eso que dice Hume, es esas ideas de causalidad, de esencia, naturaleza, o sea, las ideas metafísicas, son ideas absurdas, que no tiene sentido su discusión. La que sigue. En el orden temporal, primero son las ideas y luego son las impresiones. Dime, ¿eso es verdadero o falso? En el orden temporal, primero son las ideas y luego son las impresiones. ¿Verdadero o falso? Falso, muy bien, acá está, mira arriba, ve. Primero es la impresión, luego es la idea. No se trata de que la idea sea la primera y luego la impresión. Fue optimista con respecto a las posibilidades de la ciencia. Falso. Falso. Porque él justamente no cree en la causalidad, pues. En cambio, la física, por ejemplo, cree en la causalidad, ¿sí o no? Como cuando dice, para toda acción hay una reacción. Cree en la causalidad. David Hume no está de acuerdo con Newton, pues, porque son contemporáneos. Isaac Newton y David Hume son contemporáneos. Hay una lucha ahí, ¿quién gana? Mientras que Isaac Newton trata de sistematizar la física como ciencia, por eso escribe una obra que se titula Principios de la filosofía natural, o sea, principios de la filosofía de la naturaleza. Se pregunta, ¿no? ¿Es posible la ciencia? Para Newton sí, porque al menos existen algunas leyes que se pueden verificar por cualquier persona. Por eso es lo que ahí en esa obra mm, se enuncia las famosas tres leyes de él, ¿no? Y otros aspectos, bueno, que tienen que ver con la gravitación, ¿no? La gravitación universal y todo ello, ¿no? O sea, Newton cree en la ciencia, es un optimista. En cambio, Hume rechaza, ¿no? Rechaza eh, la ciencia porque la ciencia se considera como una ciencia de la causalidad. Entonces la respuesta es dedito. Pregunta 6. Señale la referencia kantiana sobre el hombre, o sea, es cuestión de memoria. ¿Cuál es la frase de Kant? Frase, sentencia de Kant. El hombre es el lobo del hombre. No, eso sería Thomas Hobbes. Thomas Hobbes dice que somos malos por naturaleza, malvados, egoístas, buscamos todo para nosotros. Cuando tenemos los mismos objetivos es cuando nos enfrentamos. Cuando tenemos los mismos intereses, deseos, es cuando más nos enfrentamos. El hombre es un medio, no un fin. Para nada, la respuesta es beso. Es un fin en sí mismo. ¿Qué quiere decir Kant cuando considera que el hombre es un fin en sí mismo? Lo que él quiere decir es que el hombre no debe ser utilizado como medio para un fin. Nosotros sí utilizamos a las cosas como medios para un fin. Por ejemplo, utilizamos como una laptop, es un medio para un fin, es un medio para hacer clases. Bueno, para mi caso, ¿no? Así, mayormente para eso.
Utilizamos, por ejemplo, un cuchillo para filetear la carne. Entonces el cuchillo es un medio para un fin, pero el hombre nunca debe ser un medio para un fin. Si no, dice Kant que el hombre por sí mismo debe ser considerado como un ser valioso, porque sí lo es valioso. Entonces Kant no está de acuerdo con el esclavismo porque el amo utiliza al esclavo para su beneficio. Kant no está de acuerdo con algunos empresarios porque algunos empresarios utilizan a los obreros para su propio beneficio. O sea, ellos se llevan pues una gran parte y los obreros se llevan la mínima parte, ¿no? Entonces, es ahí el problema, pues diríamos, es ahí el problema. Pregunta 7. El razonamiento y el recuerdo son procesos del pensar que permiten la generación de ideas, a decir de Locke. A diferencia de la vista y el tacto que permiten captar cualidades, estos procesos del pensar son manifestaciones de experiencias. ¿Qué experiencias? ¿Mm? A ver qué dicen, qué marcan. Dice que el razonamiento y el recuerdo, ¿qué permiten? El pensar. A diferencia, dice, de la vista y el tacto, que permiten captar cualidades. Estos procesos del pensar son manifestaciones de experiencias que, de experiencias, ¿de qué tipo sería? La respuesta sería la D, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí dice estos procesos del pensar. ¿Y cuáles son los procesos del pensar? El razonamiento y el recuerdo. ¿Y dónde está eso? En la mente. En cambio, la vista, el tacto nos informan sobre las cualidades de las cosas, las cualidades. Por ejemplo, si vemos aquí una flor, nos permite captar su color. En cambio, cuando nosotros hacemos operaciones como 5 por 4, estamos razonando. Y por eso es lo que nos genera el resultado 20. Sigamos. Pregunta número 8. ¿Podríamos definir reflexión como una qué? Una captación directa por los sentidos, observación de cosas físicas, sensación producida de fuera, operación interna de la mente. ¿Cuál sería? Había un texto allí que justamente hemos analizado y eso se refiere a reflexión. Entonces esta pregunta se refiere al pensamiento de John Locke. Tenemos que afirmar eso. Tenemos que recordar las ideas de Locke. Hay operaciones internas de la mente, ¿ve? ¿Mm?
y sobre los cuales reflexionamos nosotros mismos. Ahí está, ¿ves? La reflexión. Entonces la respuesta es la D. Claro, claro, ya muy bien, muy bien. A ver, pregunta 9. Analicemos mejor, ¿ah? ¿Cuál de las alternativas hace referencia a la corriente filosófica que se respalda en las ciencias matemáticas y usa básicamente el método deductivo? No es dogmatismo, tampoco es criticismo, entonces está entre la C y la D. ¿Cuál de las alternativas hace referencia a la corriente filosófica que se respalda en las ciencias matemáticas? O sea, ¿cuál de estas corrientes? ¿O es el empirismo o el racionalismo que más ha contribuido en las matemáticas? ¿Y cuál de estas dos corrientes filosóficas básicamente utiliza el método deductivo? La respuesta sería racionalismo. Claro, René Descartes, pues, la matemática, padre de la geometría analítica. Método deductivo, claro, la matemática siempre utiliza el método deductivo. El método inductivo es el método utilizado por los empiristas. El inductivo implica observar un hecho, otro, luego de encontrar una regularidad, tener la idea general. O sea, se dice que lo inductivo va siempre de lo particular a lo general. Pregunta 10. El método cartesiano comienza con la llamada cuyo objetivo es asegurar al un fundamento absolutamente firme. Ya me dio hambre, ¿eh? Me dio hambre. Casi he bostezado. ¿Qué pasó? Es posible. El profesor dijo, va a bostezar en plena clase. Estaba a punto de bostezar. Ustedes sí han almorzado, ¿no? Sí, la mayoría dice que ha almorzado ya, profe, que estaba almorzando. Seguramente que ahí cerquita han dejado su plato de que está oliendo toda comida. Tanto así que hasta aquí lo he sentido el olor. ¿Mm? Otros están a dieta como yo, tienen que esperar todavía a las 3 de la tarde. Pero ya sabes, pues, ¿no? Ya saben en tu casa que a las 3 de la tarde terminas y justo cuando terminas, ya en tu mesita tiene que estar tu platito servidito, tu mejor plato, ¿sí o no? Claro, tu mejor platito. ¿Ah? Este Aldo maldito ya terminó de comer y ha puesto todo gordo, seguro, todo gordo, panzón lleno de rollos, sí, seguramente, ¿no? Seguro. Ahora ya termina la clase y de ahí se va a jugar, seguro, ¿sí o no? Y Mauricio, ¿a dónde se va? A cocinar. Ya está bien, mientras va cocinando va probando, pues, ¿no? Y así va saciando algo. Yo también he preparado el almuerzo a las 11 de la mañana. Tenía un puentecito de 11 a 12. He almorzado casi. ¿Eh? No, no, nada, no pude almorzar. De 11 a 12 he cocinado. Ujú. El arrocito, la papita sancochada y el pollito así tipo parrillada. Sí. Nada más, no había más. Y he comprado fruta, pues plátanos, así, lo fundamental para las energías. Ya bueno, ya respondiste a la pregunta número 10, ¿sí? El método cartesiano, su método se llama la duda, ¿sí o no? Duda. Aquí hay dos, o es la A o es la C, ¿sí o no? Dice, el método cartesiano comienza con la duda. ¿Llamada qué? ¿La duda es científica o la duda es metódica? Metódica, la respuesta es casita. 10 casita. Muy bien, pregunta número 11. Pregunta 11. Según Immanuel, aquí no es con doble M, es con una N. Primero es N, después es la M. Entonces borramos esto.
Según Immanuel Kant, las auténticas conductas morales son aquellas que se ejecutan con autonomía, claro, ¿no? O sea, las verdaderas conductas morales son aquellas que lo expresamos bajo ninguna influencia. Lo expresamos porque queremos expresar, somos libres, libres, así, así. Ahora, es decir, a través de la guía de la fe, de la familia, si tu familia decide por ti, ¿cómo va a ser tu conducta moral autónoma? A ver, si él enmarca familia, le damos un cabezazo, ¿no? Un cabezazo en su pensamiento, para que cambie. Entonces no es la familia, ¿sí o no? Claro. Profe, la fe no podría ser la fe, pues, porque la fe es como la religión. ¿Mm? Como si tú tienes que deducir, ¿tú crees que un filósofo como Kant va a pensar que una decisión es autónoma cuando la familia influye, cuando Dios influye? ¿Ese es autónomo? No. Entonces, ¿de dónde viene esa autonomía? ¿De la paz o de la razón? ¿Cuál manda? A ver, ¿cuál manda? La razón, ¿sí o no? Claro, la razón. Según Kant, la razón es aquella que nos dice qué acto es bueno, qué acto es malo. La razón. Eso es. Y no es una razón de que porque mi mamá me dijo que eso es lo bueno, eso es lo bueno. No es la razón porque el sacerdote me dijo que eso es lo bueno, eso es lo bueno. Porque ese moral no es autónoma. Es una moral heterónoma. O sea, de afuera, hetero, externo. ¿Mm? Porque mi profesor me dijo que eso es lo bueno, entonces es lo bueno. No, no, pues. Es de uno. Pero tiene que ser coherente. Porque, por ejemplo, dice Kant, un acto bueno no es suicidarse. Si tú te quieres suicidar, dice yo, pero yo quiero suicidarme, yo. Entonces yo me suicido porque esa es mi libertad. Nadie me dice yo me suicido porque yo decido, soy autónomo. Ese es irracional, porque la razón no te dice que debes de suicidarte, que debes actuar en contra de tu vida. No vas a decir, la libertad del profe, yo quiero darle una cachetada a mi compañera, así me dice Karina, Karina me dice, profesor, ¿sabe qué, profesor? Yo quiero darle una cachetada a mi compañera, a Alexia. Sí, porque Alexia ya para participando y me gana, siempre ella primera. Y yo justo quiero decir la alternativa sí y ella me ganó. Me da cólera, siempre quiero dar una cachetada. Profe, eso es lo que yo quiero, ve, profe. Profe, o sea que yo quiero, y al dice la autonomía, ya, yo quiero, ve, profe. Pum, cachetadón. Eso no es libertad. Eso no es autonomía. Porque tu razón te dice que eso no es correcto, porque si eso es correcto, también entonces Alexia debe de lanzarle, mi estimada Karina, una cachetada a usted. Y terminan cacheteándose, terminan todas amorfas. ¿Ah? Porque a punta de cachetadas, el rostro pues se deforma. Va a parecer así todo como unas botas, ya así. ¿Mm? Ya, muy bien, sigamos, por favor. Pregunta número 12. Espero que estén entendiendo, porque te estoy explicando así con cosas simples para que se entienda. 12. El pensamiento moderno parte de la consideración de que el hombre es un sujeto racional. Claro, el hombre razona. Desde ese punto de vista, el conocimiento humano debe fundamentarse en las capacidades racionales del hombre. Claro. Por consiguiente, ahora concluye, pues, ¿no? Una idea es verdadera si la razón la presenta así, hasta ahí va bien esta, ¿sí o no? Porque si dice que la razón es lo mejor que tiene el ser humano, entonces seguramente la razón debe ser la base del conocimiento. A ver, veamos. Por consiguiente, las filosofías pretenden desvincularse de la razón, no, pues porque la filosofía es netamente racional. Eso sería falso. Más falso que la amiga de Karina. La fe es el origen de todas nuestras ideas racionales. No, pues.
La fe es irracional, no da, ¿no es cierto? ¿Ya está? ¿Ya aseguraron su clave? ¿Sí? A ver, la última. Ninguna verdad puede comprenderse totalmente. Puede ser, ¿no? Pero cuando tú lees bien, cuando leemos bien, dice, el pensamiento moderno parte de la consideración de que el hombre es un sujeto racional. Está convencido de que el hombre es el que razona. Desde ese punto de vista, el conocimiento humano debe fundamentarse en las capacidades racionales. Por lo tanto, ninguna verdad puede comprenderse totalmente. Si la razón es la base, sí puede, entonces la respuesta es avión. 13. A ver, rapidez, rapidez. A ver quién me dice primerito la clave. Uno de los principales intereses de la reflexión filosófica moderna era la fundamentación del conocimiento. Claro, no te olvides, el tema central de toda la filosofía moderna es el conocimiento. Te mostré el prospecto, ¿no es cierto? Dice conocimiento. No te va a decir el conocimiento según Descartes, según Hume, según Kant. Ya te dijo conocimiento y punto. Entonces ahora investiga a todos los filósofos que han hablado sobre conocimiento. Ese es el estudiante correcto. Uno de los principales intereses de la reflexión filosófica moderna era el fundamento del conocimiento, como un sistema de ideas rigurosas, o sea, el conocimiento tiene que ser algo riguroso, preciso, no puede ser ambiguo. Por consiguiente, tal propósito, racionalistas y empiristas, o sea, todos ellos, todos, sean racionalistas, sean empiristas, estaban de acuerdo en que solo la experiencia vale para conocer. No, ese sería empirista, fíjense de los dos. La ciencia debe tener fines solo teóricos. Teóricos no podemos deducir eso. Lo ideal determina lo físico o material, pero eso no diría un racionalista. Entonces la respuesta es la D, así es. El conocimiento parte de ideas bien claras. ¿Será que aquella que depende de la razón pura o será que depende de la experiencia? Pero igual, el conocimiento tiene que ser así de claro, ¿no? Contiene ideas claras y distintas, dice René Descartes. Y John Locke está de acuerdo. Cuando Descartes dice que el conocimiento es algo claro y distinto, o sea, totalmente verdadero, John Locke está de acuerdo con René Descartes. Lo que no está de acuerdo con Descartes es que Descartes dice que nacemos con ideas, o sea, innatismo. Y como hemos leído en esa lectura, Locke dice que nacemos con la mente en blanco. Ahí está la oposición. Por eso que mientras que Descartes es innatista, los racionalistas son innatistas, los empiristas apoyan la teoría de la tabula rasa. Tenemos 2 minutos para responder 2 preguntas. Pregunta 14. Según en mi mente se forman ideas cuando relaciono entre sí las ideas. La de John Locke. Según Locke, en mi mente se forman ideas compuestas cuando relaciono entre sí ideas simples. O sea, tienes una idea simple, otra, 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 y los uno que tengo idea compuesta. Esta idea puede ser una idea de color, de textura, una idea de color, y así. Y lo uno tengo una idea compuesta. O algo más simple, por ejemplo, acá tengo así, ve. Tengo esto, 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 y así. Y luego así, ve. Uy, ya no lo hice tan bien. Entonces tú vas sumando todo y tal vez dices, oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y por acá tal vez te ayuda y aparece esto. Dice, ah, creo que el profe quería graficar a una plantita que está floreciendo. Claro, porque está sumando, pues, ¿no? Sumando. Finalmente, faltan 1 minuto para responder a esta pregunta. Faltan 1 minuto para las 3. Solo conocemos nuestras propias percepciones, que se asocia a través de inducciones siempre probables. Entonces es imposible tener certeza totalmente firme, sostiene César, coincidiendo así con las propuestas de quién.
de las propuestas metafísicas, escépticas, racionalistas o naturalistas. Escépticas, porque dice solo eso. ¿Mm? Entonces es imposible tener certeza totalmente firme. Claro, el escéptico es el que duda un poco del conocimiento, pues, ¿no? Así es. Bien, entonces muchas gracias. Hemos llegado al final de la sesión. La próxima semana nos toca filosofía contemporánea. Van a revisar, por favor, sobre la filosofía de Nietzsche, de Comte, de Marx, de Heidegger, Sartre y otros autores, siglo XIX, siglo XX. Van a investigar también sobre filosofía epistemológica, todo de Thomas Kuhn, Feyerabend, Lakatos, Popper, ¿no? Así es. Bien, muchas gracias, nos vemos hasta prontito.